ejemplo, el árbitro, como por ejemplo un error anterior, ¿sí? Es un estímulo distractor que lo saca, ¿sí? de la competencia puntual. Pero bueno, como vuelvo a lo anterior que le dije en la charla, pregúntenle, ¿sí? ¿Qué te pasa en la competencia? ¿Qué pensás vos? ¿Qué te pasa en la cabeza después de cometer un error? ¿Qué te pasa cuando llegás a la competencia? ¿Qué te pasa la noche anterior? ¿Qué te pasa cuando termina la competencia? ¿Sí? Y llevarlo a competencias donde no le ha ido bien y después decirle, y en tal competencia que sí te fue bien, ¿qué pensabas? ¿Sí? ¿Cómo te lo tomabas? ¿Cómo fue la noche anterior? Entonces, no siempre de la competencia mala, sino también ir a la competencia buena y decirle, bueno, ¿y ahí qué hubo de diferente? Como para poder hacer un balance. Pero bueno, obviamente que mi consejo es que escuchen al deportista, ¿sí? Y a partir de eso, idear la estrategia de intervención. Bueno, César, muchísimas gracias. Vamos a estar bueno, el 25 de julio con la jornada que organizamos conjuntamente con la UBA, con Julio Lamas y otros profesionales, Fede Lande, Andrea Vázquez y Lucía Spragón, y bueno, después el 22 de agosto con el psicólogo Godoy Cruz, Augusto, que es compañero tuyo, y el nutricionista de Boca, y bueno, ahora vamos a hacer un break de solo 5 minutos para probar un poco el PowerPoint con Agustina Mignone, y bueno, vamos a comenzar en 5 minutos con la última parte del segundo congreso, así que te agradezco, César, y bueno, nos estamos viendo. Gracias, un abrazo a todos y los felicito por estar capacitándose un sábado a la mañana. Gracias, César, y bueno, nos tomamos 5 minutitos y arrancamos. Hola, Agustina. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo andás? ¿A todos o solo con vos? Se escuchan todos, pero de todas maneras es Genial. como que hicimos un break. Si querés ir probando el PowerPoint, no hay drama. Menos mal que me lo dijiste, ya me iba No, me iba no, a no, mandar siempre alguna. aviso por las dudas. Viste, esto de la Zoom es un peligro. Dale, ahora lo pruebo. Yo quería que lo pruebes mientras la gente se va a tomar un café o al César, vos baño. decime si se ve bien. Quiero Cristian, probar. César es el muchacho Cristian. que se fue recién. Sí, ya. Quiero probar si se ve bien esto, vos decime. Se ¿Se ve ve? bárbaro. Bueno, y lo otro que quiero probar, que es lo siguiente, es si yo linkeo acá, si se ve el video de YouTube. A ver. Mirá, los videos se suelen ver bastante mal, Agustina. De todas maneras, lo que yo hago es subirlo a la plataforma después para que la gente lo pueda ver. De última comencé a mostrarlo, si se ve, se ve, y si no se ve, yo después lo subo a la plataforma y la gente lo puede ver. A ver, pruebo de vuelta. Porque yo, Pero bueno, bueno, a ver, ¿qué vamos pasa a con el probar. video? Vos decime si yo lo A ver, pongo de dejarlo más. un rato. ¿Vos lo estás viendo? Porque yo solo veo el Se video. ve un poco entrecortado, pero se ve. Se ve, se ve, se ve. ¿Se ve? Se ve, podés pasarlo. ¿Sí? Sí, el Porque, salto de Martina, ¿puede ser? sí. Sí, son 4 videos en realidad para presentar un poco la modalidad del deporte. ¿Tiene audio el video? No. Este no, a propósito, lo tengo silenciado. El único que va a tener audio es Suelo, que Ah, porque no había escuchado el audio, por eso te preguntaba. ahora vemos si se escucha, que ese es el otro que quería probar. Que ahora lo pongo en sonido. And yet they still couldn't be separated in the final. But, nonetheless, she will be performing for the Russian Federation. ¿El sonido? Sí, se ve y se escucha, extrañamente se ve y se escucha. Vamos. Bueno, Bravo, buenísimo. Rodri. Lo probamos. Y después lo otro que quería hacer era ver si podía hacer esta conexión de Menti para pedirles alguna opinión y demás. Que eso es para mí, para que me quede a mí. Si ellos podían en algún momento, pero esto es independiente, no hace falta ni que se proyecte ni nada. Eso es lo otro. Lo que podemos hacer, si te parece a vos, es que yo Sí. suba, es como una encuesta, digamos. Sí, en realidad es uno para arrancar, que quiero saber qué piensan ellos, y 2 de opinión de la charla y demás. Vamos a hacer así, el para arrancar yo te voy a poner el chat para que lo vean todos, o sea,
Entonces vos podés preguntar y por chat pueden escribir. Si vos querés, te mando la respuesta por WhatsApp, o si no, la lees vos misma. Y la encuesta posterior la subo a la plataforma, así la gente la contesta ahí. Como quieras, vos como quieras, eso es resultado. para mí, pero bueno, ¿puedo ir un segundo al baño? Porque ya me Sí, dieron sí, anda ganas de ir. tranquila, anda tranquila. Ok, ya probamos todo igual, ya está bien. Dale, dale, perfecto. Bueno, Agustina, cuando quieras comenzar presentándote, contándole a todos el trabajo que haces, hay 166 personas conectadas, que para un sábado a la mañana es muchísimo. ¿Se me ve La bien? mayoría son profes de educación física, algunos son entrenadores, hay mucha gente que trabaja en gimnasia deportiva y artística, así que, bueno, presentate y arrancar nomás, y yo al final te ayudo con las preguntas, si querés, para que no tengas que ir entrando al chat. Cuando estás por terminar me avisás y yo entro, te ayudo con las preguntas. Ok, Cris, lo único que te voy a pedir es que si notás que se escucha mal o que no se proyecta, me avises porque yo estoy medio trabajando a ciegas, no veo lo que Me da la pasa. impresión de que tenés buena internet Sí, ojalá que funcione bien y que no nos falle. y se escucha bien, así que me parece que va a andar bien. Bueno, Arrancá ojalá nomás. así sea. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, mi nombre es Agustina. Eh, Quería primero agradecerles que estuvieran acá un sábado por la mañana capacitándose. Me resulta medio raro esto de tener una conferencia o una exposición vía Zoom. Durante la cuarentena solía hacer presentaciones, pero no de este tipo, sino más bien entrevistas, diálogos. Es difícil porque es estar hablándole a una pantalla. La verdad es que uno como disertante no tiene el feedback de ustedes, tampoco puedo verlos a la cara, y tampoco puedo revolearles viromes si se llegaran a quedar dormidos. Así que, ojito, porque después voy a ver. Nada, presentarme, como les dije, mi nombre es Agustina Mignone, ¿sí? Un poco para contarles de mí y para que esto sea más personalizado. Vienen de charlas de mucho contenido teórico, y lo que quisiera hoy acá es que ustedes se relajen y pasen un buen momento, porque si bien voy a hablar del deporte al que yo me dedico, la intención es que ustedes puedan traspolarlo a las actividades que ustedes hacen, sean con un deporte determinado o no. Y me parece importante que para exponer lo que voy a hablarles, que es de una investigación que hice, conozcan un poco de mi historia, porque tiene que ver mucho con eso. Yo me armé como una línea de tiempo, porque suelo ser muy desmemoriada, para contarles los momentos más importantes de mi vida. Primero empezar diciéndoles que yo no fui gimnasta, yo me dedico, soy entrenadora de alto rendimiento de gimnasia artística, pero yo no fui gimnasta. Ni mucho menos, ni cerca, ni mediano rendimiento, ni nada. Vengo de una familia que no son deportistas. En mi infancia la transité yendo a un colegio simple turno, estudiando muchos idiomas, porque, bueno, a mi familia le gustaba todo ese lado académico, y solamente iba 2 veces por semana a un club de barrio a hacer lo que se llamaba destreza, que era hacer una especie de gimnasia en colchonetas, un lugar en el que yo fui muy feliz, y ahí conocí a las 2 personas que hoy día trabajan conmigo, que ahora son mis socias, pero en ese momento eran simplemente amigas. En el año 99, tengo 38 años, para el que no lo sepa, en el 99 terminé la secundaria, y surge con estas 2 amigas que nos conocíamos de este club, un proyecto de poner una escuela de formación. Yo tenía 17 años y mis 2 amigas 16 y 15 años respectivamente.
un proyecto solidario para dar gimnasia artística. Así es como surge lo que después se va a transformar en nuestra escuela, que se llama Círculo Gimnástico Norte, pero empieza en el año 99 a aparecer como una escuela de formación deportiva para chicas de un barrio carenciado. Así empezó un proyecto solidario que terminó en la formación de mi carrera, digamos. Yo terminé el secundario y en el 2000 empecé a estudiar abogacía en la UBA, 3 años, hice el CBC y 3 años de carrera, y al transitar el 4.º año de estudio de una carrera decidí dar un vuelco en mi vida y empezar con el profesorado de educación física en el año 2004. ¿Por qué? Porque mi pasión había sido tan grande por enseñar, ahí empecé a vincularme y a darme cuenta que la docencia era para mí una pasión, y que yo no podía seguir ejerciendo la docencia sin tener un título. Entonces, ahí empecé el profesorado, mi familia casi me mata, casi me asesina, porque comprensiblemente, imagínense que estuvieron 4 años apoyando una carrera, porque yo no trabajaba en ese momento, y me bancaron toda la carrera de abogacía, y a la vez me bancaban este proyecto solidario por el cual mucho tiempo nosotros no sacamos un peso y fue sin fines de lucro. Así que cuando yo les conté a mi familia que iba a empezar a estudiar el profesorado, me dijeron: Augusto, muy lindo, haz lo que vos quieras, pero hasta acá llegamos, vas a tener que buscarte un trabajo. Entonces ahí se me complicó todavía más, porque empezaba una nueva carrera que me llevaba a estudiar de 7 de la mañana a 12 del mediodía, a la vez tenía mi escuela, que no me dejaba un peso, y tenía que buscarme un trabajo porque tenía que vivir, por lo menos pagarme los viajes, el celular y las fotocopias del estudio. Así que bueno, en ese lapso de tiempo empecé el profesorado muy contenta, pero también tenía un turno de trabajo del mediodía a las 4 de la tarde, que es el que yo ganaba este pequeño salario, y por otro lado, a partir de las 5 de la tarde seguía con mi escuela, así todos los días de la semana. Yo arrancaba el día a las 6 de la mañana y terminaba el día a las 10 de la noche. Y cuando tenía que estudiar o tenía exámenes, me levantaba a las 3, 2 de la mañana, estudiaba y me iba a rendir y arrancaba todo el día de vuelta, así por 4 años de mi vida. Esto hace que 4 años antes de abogacía, más 4 años así, fueron 8 años de estudio. Me recibí, mi familia aflojó, tuve el mejor promedio, fui abanderada, entendió que realmente era una vocación, era un llamado para mí, y bueno, ahí, digamos, se alinearon un poco los planetas. Cuando me recibí estuve un tiempo largo sin estudiar, porque la verdad es que ya estaba agotada por todo lo que había hecho. Entonces conseguí un trabajo en un colegio que iba de lunes a viernes, que es un colegio inglés, en el que yo aprendí muchísimo, y amé más todavía la docencia, y por las tardes me dedicaba a mi escuela, que para ese momento ya había tomado otra forma, había mutado más a lo que era una escuela de formación, a empezar a tener gimnastas de nivel federado. Y la línea está marcada en verde, ahí la ven, porque en el 2011 aparece mi primera gimnasta de nivel elite. Nivel elite en Argentina es el nivel de selección nacional. Desde el 2011 al 2020 son mis 9 años de carrera en lo que es la selección nacional de gimnasia, ¿sí? A posterior de eso, y después de que ya pasaron como 7 años, decidí volver a estudiar, hice la licenciatura de Educación Física orientada a lo que es la fisiología, y a la vez no solo hice la licenciatura, que fueron 2 años, 2015 y 2016, sino que empecé a tomar los cursos de entrenadora internacional, que son los que dicta la FIG, que es la Federación Internacional de Gimnasia. Todo transcurrió ahí, como que cuando uno toma la decisión, fueron como 2 saltos al vacío en mi vida. Uno, dejar abogacía y ponerme a estudiar el profesorado de educación física, y el otro es haber tomado la decisión en ese momento de dejar el colegio, que yo trabajaba todas las mañanas y tenía un cargo en relación de dependencia, para empezar a dedicarme, cuando empecé a estudiar la licenciatura, full time a lo que iba a ser mi carrera como entrenadora. Ese fue el otro salto al vacío que yo hice, porque significaba mucho, significaba perder un sueldo, significaba perder la estabilidad, significaba tantas cosas que no sabía si iban a salir bien o si iban a salir mal. Pero una vez más, cuando uno quiere algo, tiene que apostar. Y ahí fui. Empecé la licenciatura, dejé el colegio, renuncié al colegio, que yo amo y que estoy eternamente agradecida a la gente que conocí ahí, porque sinceramente me dio todas las posibilidades y oportunidades. Renuncié al colegio, empecé a estudiar la licenciatura,
a la vez que empecé a tomar los cursos internacionales, nuevamente con el apoyo de mi familia, porque yo en ese momento no tenía un sostén económico para decir, bueno, me voy a hacer los cursos internacionales afuera. Mi familia me dijo, Agustín, andás, nosotros te lo pagamos. Fui, aposté nuevamente, mi familia me ayudó un montón, y terminé estos 3 años de curso internacional, que fueron desde el 2015 al 2017. En el último año de esos cursos yo obtengo el brevet. El brevet es el grado máximo que puede tener un entrenador a nivel internacional, y significa que el porcentaje de aprobación es más alto, y además tenés que tener experiencia en el ámbito internacional. O sea, esto significa haber tenido gimnastas en mundiales, panamericanos, sudamericanos, etc. Yo reunía esas condiciones, aplico para brevet, y gracias a Dios en el tercer curso, en el tercer nivel internacional, obtengo el brevet, que es el grado máximo de un entrenador. Y al mismo tiempo, en ese mismo año, yo doy la tesis de la licenciatura que hice en el 2015-2016. Entonces, fue un año magnífico a nivel formación de mi carrera, y a la vez fue un año que yo tuve mi primer juego juvenil en Santiago de Chile, por eso dice Santiago, que fue la antesala de lo que va a ser mi segundo juego, que ya fue en mayores, que fue en el 2018 en Cochabamba, en el que, no sé, no creo que ustedes sepan, pero es el año en el que Martina se transforma en la máxima medallista argentina con 6 medallas, y fue el año, en el 2018, de mi primer mundial, también en selección de mayor. 2018 fue el año en el que yo debutaba como entrenadora en la selección mayor. Y al año siguiente, en el 2019, el año anterior, yo tuve mis terceros juegos, que fue el Juego Panamericano en Lima, en el que a Martina le va muy bien también, gracias a Dios, y el segundo mundial de mi carrera, en el que se consigue la clasificación al Juego Olímpico, que supuestamente iba a ser este año, pero que todavía no es. Y en resumen, esto es un poco cómo fue la carrera de mi vida, desde que yo no fui gimnasta y no tuve experiencia en el deporte, y cómo fui decidiendo dar saltos que me llevaron a la profesionalización de una carrera que yo no me lo esperaba y que empezó un poco de casualidad. Y un poco esta es la presentación de mi persona que yo quería contarles para que sepan quién es la persona que les está hablando. Yo les voy a invitar a que no tomen nota, a que dejen el lápiz, porque sinceramente esto va a ser una charla, si bien es una presentación de una investigación, quiero que sea amena, quiero que lo puedan relacionar con lo que ustedes hacen, y quiero que les quede este recuerdo y no que estén mirando para abajo. Quiero que miren la presentación y que realmente lo disfruten. Nosotros vamos a hablar de este tema, ¿sí? Que es el tema que a mí me llevó una investigación de 6 meses. Vamos a hablar de 2 grandes temas: entrenamiento y resultados competitivos. En este caso yo voy a hablar de mi deporte, pero yo les pido que cada uno vaya asociándolo al suyo para que tenga más sentido, ¿sí? Esto es aparte, yo les quería pedir que en algún momento en el transcurso de esta charla que nosotros tengamos, ustedes puedan entrar, ¿sí? Ahora les voy a mostrar con el puntero, a esta dirección, www.menti.com, y puedan poner este código de 6 dígitos, para que ustedes, es una pequeña actividad, simplemente lo que les voy a pedir es que asocien la palabra éxito deportivo con una palabra, la que ustedes piensen. ¿Con qué ustedes asociarían éxito deportivo? En una sola palabra. Y esto para mí, para saber también qué es lo que piensan ustedes, antes de presentarles lo que yo pensaba y el trabajo de mi investigación. En algún momento, y no hace falta que sea ahora, ¿sí? Bien, vamos a hablar de mi deporte. Y cuando hablo de mi deporte les digo, esto es gimnasia artística. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando me dicen, sí, sos entrenadora, ¿de qué deporte? Gimnasia artística. Ah, el de las masas, el de la pelota, el de la... No, esto es gimnasia artística, y es normal que la gente se confunda. Con la palabra gimnasia empiezan muchos deportes: gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, etcétera, etcétera. Pero el deporte al que nosotros nos dedicamos es ¿sí? Son 4 disciplinas que ustedes van a ver. Una es salto, una es paralela, una viga de equilibrio y otra es suelo. Yo voy a pasarle unos videos y Cristian me va a decir si se ve o no se ve para presentarles de una manera práctica y yo poder ir contándoles. Tengan un poco de paciencia, que está abriendo. Laura Rodríguez. Voy a sacar el audio a propósito, vamos a ver. Cristian, ¿vos estás en línea?
Sí, la verdad que no sé cómo hacer, pero se ve. Vamos, no llamemos. Bueno, miren, este es el aparato salto. Se los voy a presentar así. Salto tiene una carrera así cortito, de 25 metros, en el que la gimnasta tiene que alcanzar una velocidad óptima. ¿Óptima qué? ¿Para qué? Para hacer el salto, porque nadie evalúa cómo la gimnasta corre. Lo que vamos a evaluar es la parte en la que la gimnasta hace su salto en competencia, que se los voy a mostrar acá en este momento, ¿sí? Esta parte es la que se evalúa, toda esta parte, ¿sí? Ahora lo van a ver de perfil y van a entender lo que les estoy diciendo mientras les cuento que este es un aparato de potencia. Como ustedes saben, implica dos capacidades condicionantes, la fuerza por la velocidad, ¿sí? En este aparato lo más importante es que la gimnasta trabaje su potencia del tren inferior en la carrera y del tren superior a la hora del caballete, ¿sí? Bien, este es uno de los aparatos. Y vamos a pasar al segundo. El segundo aparato de la gimnasia artística. ¿Se ve? Esperen un poquito. Se ve bárbaro. ¡Vamos! Esperen que lo agrando. Esperen que se me fue. Denme un minuto, que se me fue la presentación. Lo vamos a volver a abrir porque quise tocar para abrirlo. Ahora se va a poner más grande. Espero. Bueno, esperen un minuto. No sé por qué me lleva al otro, no voy a tocar más nada. Así lo pueden ver. Bien, paralelas asimétricas. Dos bandas, una inferior y una superior, ¿sí? En el que Martina, en este caso, realiza transiciones, como vemos recién, elementos con giro arriba de la banda, ¿sí? Elementos con vuelo, como el que van a ver ahora. Básicamente, en este aparato, ¿sí? La capacidad más importante es la resistencia específica, ¿sí? Hay un trabajo de resistencia específica de todo lo que es la fuerza isométrica del tren superior, en este caso, y de la zona media para estabilizar el cuerpo, ¿sí? Esto es el trabajo más importante en este aparato. El entrenador pasa mucho tiempo logrando que la gimnasta adquiera una resistencia específica en este aparato, porque es el aparato diferente al resto. Viga, suelo y salto se parecen, pero paralelas no. Ahora les voy a presentar viga de equilibrio, ¿sí? Viga de equilibrio, vamos a esperar que abra el video, cualquier cosa me avisan si no se ve. ¿Se ve? Se ve. Bien, Perfecto. viga de equilibrio, chicos. Viga de equilibrio, como su nombre lo indica, la capacidad coordinativa que vamos a trabajar mayormente es el equilibrio, ¿sí? El equilibrio y la agilidad. Lo que yo tengo que contarles acá es hablarles de la característica de este aparato. Este aparato está a 1,25 m del piso y tiene una base de sustentación de 10 centímetros, ¿sí? Y 5 metros de largo. Y tengo que decirles que es el aparato mental de la gimnasia artística. ¿Por qué decimos que es el aparato mental? Porque es el aparato en el que si la gimnasta no es segura y determinada, cualquier duda la tira de este aparato, ¿sí? Es un aparato que, a diferencia de los otros dos que vimos recién, de paralelas y de salto, implica presentación artística. Es decir, que no solo importa el qué hace la gimnasta, sino cómo lo hace. Entonces, acá hay un componente muy grande de creatividad y estilo personal de cada gimnasta, ¿sí? En la viga hay momentos de pasajes coreográficos, enlaces coreográficos, que unen los ejercicios acrobáticos y gimnásticos, ¿sí? Y es muy, muy importante la presentación artística, al igual que qué elementos realiza. Tiene una duración como mínimo de 1 minuto 15 y como máximo de 1 minuto 30. Este es el tercer aparato de la gimnasia artística, y ahora vamos con el último aparato de la gimnasia artística, que se distingue porque es el único aparato que se compite con música. Música que les voy a poner cuando Martina se presente, en este caso, en la pedana. Les cuento que se compite en un practicable de 12 metros por 12 metros, ¿sí? Que como les dije, se compite con música, que al igual que en viga, lo importante es la presentación artística. Y ahora les voy a poner la música para que ustedes lo escuchen. The team coming into this rotation, and it's Martina Dominici that we're going to have a look at now, gymnast from Buenos Aires who trains at Círculo Gimnástico Norte.
eso que acaba de pasar es penalizado. Si la gimnasta se va de las líneas blancas, es penalizado. Pero fíjense asombrosamente la capacidad que tiene Martina para salirse de la pedana en un mundial en el que se estaba buscando la clasificación olímpica y cómo vuelve a meterse y lo que nosotros llamamos a clavar todas las diagonales, a acertarlas. Mírenlo. Ooh, well, she had such lift there in the full twisting double. She was cleanly through easily, then she rebounded out of the area. Just a little lack of control at the end. Lots of natural spring though, which she uses again there for that double Arabian. Lovely to see her smiling. Great lifts. That was well controlled. Fíjense la expresión artística, ¿sí? Lo que hablamos, no solo el qué, sino como el cómo. La creación del personaje, la interpretación. Super expression, use of the upper body. And that was a lovely routine. Well done. All started when her grandma one day took her. Vamos el video correr, les cuento que acá lo más importante para trabajar es la resistencia anaeróbica. Al igual que en viga, tiene una duración de 1 minuto 15 y 1 minuto 30, ¿sí? Pero lo más importante para una rutina como la que acaba de hacer Martina es entrenar la resistencia anaeróbica en este aparato, la resistencia específica de este aparato. Es un aparato en el que el tren inferior es muy importante que la gimnasta esté realmente fuerte para las diagonales. Fíjense que ahora van a pasar las diagonales en cámara lenta, ¿sí? Pero lo más importante y el trabajo en el que más nos dedicamos es que la gimnasta tenga la resistencia anaeróbica necesaria para sostener este minuto 30 en el que no para, ni de saltar, ni de bailar, ni de eso. Ella tiene que hacer todo en ese minuto 30. Y realmente les aseguro que después de la primera o segunda línea, ya la gimnasta no siente más las piernas. Y simplemente es repetir, repetir y entrenar esta capacidad que necesita la gimnasta para hacer. Bien, terminamos con la presentación, ahora que ustedes ya están más cancheros y saben de qué se trata el deporte que vamos a hablar. ¿Sí? Ya mencioné las capacidades tanto condicionantes, coordinativas, según el aparato, que eso me parecía importante para que ustedes entiendan. Y por último, antes de presentarles la investigación, hablarles de las características de la gimnasia artística, ¿sí? Entonces, la gimnasia artística tenemos que es un deporte cerrado. ¿Qué significa que es cerrado, sí? Que no hay una situación que no esté prevista. Nosotros, en la gimnasia, lo que hacemos es practicar absolutamente todo y simular el día de la competencia 1 y 1 millón de veces. Hasta imitamos, tratamos de conseguir que la marca de los aparatos en los que entrenemos sea la misma a la que vamos a competir. Hay algo que no podemos imitar, que es la ansiedad de la competencia, el estrés de la competencia, eso pasa solamente compitiendo. Pero intentamos que todos los demás variables se practiquen, que nada quede librado al azar. A la vez es un deporte acíclico, esto quiere decir que tiene pasajes de movimientos de muy alta intensidad, no es un deporte que se mantenga siempre en el mismo ritmo. Todo, por el contrario, lo acaban de ver en los 4 aparatos de la gimnasia. Y por último, es un deporte de competencia individual, ¿sí? Siempre la gimnasta de gimnasia artística compite sola. Más allá que haya una premiación por equipos, la gimnasta está siempre sola, es el aparato y ella. Bien, y por último, lo que quiero que les quede claro antes de presentarles esta investigación, es que es un deporte que constantemente busca la excelencia. Y la excelencia solo se consigue a través de la repetición, que a través de la repetición logramos la automatización. Entonces, sí o sí, es clave la cantidad de veces que repitamos algo. Bien, y ahora nos vamos a meter de lleno con esta investigación que yo hice, ¿sí? que quiero compartírselas a ustedes, y quiero que ustedes las disfruten. Esta investigación yo la llevé a cabo durante 6 meses, es un estudio longitudinal. ¿Por qué es longitudinal? Porque se mantiene a través del tiempo. ¿En qué año? En el año 2016. ¿A quiénes investigué yo? Bueno,
a la población blanco, digamos, la población total de Argentina, eran las gimnastas de nivel elite, infantil y juvenil. Nivel elite, ¿se acuerdan que hablamos siempre de selección nacional? Infantil y juvenil, 11 y 12 años infantil, 13, 14 y 15 juvenil. En este caso, mi investigación, mi N minúscula que ven acá, lo voy a hacer con 8 gimnastas. ¿Quiénes eran estas 8 gimnastas? Eran las gimnastas que yo entrenaba en ese momento, en el año 2016. Y hago un apartado y les cuento que acá en esta audiencia hay 2 de las protagonistas de esta investigación, con lo cual a mí me encantó la idea de que lo escuchen porque ellas nunca supieron que esta investigación se llevó a cabo, ni los resultados, ni nada. Entonces, para mí es sumamente agradable y positivo que con el pasar del tiempo estén acá escuchando y que sepan que del N de 8 hay 2 gimnastas que están siendo protagonistas de esta investigación, que están siendo observadas. Bien, ¿dónde se llevó a cabo esta investigación? En todos los ámbitos deportivos en el que nosotros nos tocaba entrenar o competir, sea el Centro Nacional de Alto Rendimiento, nuestro gimnasio Círculo Gimnástico Norte, donde viajemos, las competencias que hubiéramos tenido durante esos 6 meses, ¿sí?, del año 2016, que les recuerdo que fue desde abril hasta septiembre del año 2016. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quería investigar? Si existía asociación entre el entrenamiento y los resultados, ¿sí? Como yo les dije, yo no fui gimnasta, no vivencié el deporte, simplemente tenía herramientas de docente, y yo quería ver si había una asociación entre el entrenamiento y los resultados. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esta investigación? A través de la observación, ¿sí? Yo iba a observar, y acá entra la dificultad más grande, que cuando uno observa tiene que ser lo más objetivo posible. Entonces, había que sacar todo tipo de riesgo de subjetividades que podían ensuciar esta investigación que yo quería que tenga rigor científico. Bien, entonces, como toda investigación, vamos a hablar de variables, y no me voy a poner muy teórica, simplemente les voy a decir y les voy a presentar al señor X, ¿sí? El señor X, que así como lo ven, tiene un maletín, corbata, es el señor entrenamiento, se lo ve erguido, orgulloso, va a ser mi variable independiente. Cuando hablamos de variable independiente, hablamos de una variable en la que yo puedo manipular. Entonces, mi variable independiente va a ser lo que yo quiera, porque es independiente. Acá lo vemos al señor X. Y del otro lado tenemos al señor Y, que tenemos un monigote con cuerda, porque eso significa que va a ser mi variable dependiente, que en este caso yo voy a analizar los resultados. ¿Y por qué va a ser mi variable dependiente? Porque yo infiero que los resultados van a depender de cómo yo entrene, van a depender del señor X, del señor independiente. Esto es lo que yo creo que va a pasar. Entonces yo tengo que cuantificar 2 variables, ¿sí? Señor X y señor Y. Señor Y es fácil, porque siempre los resultados se expresan en cifras, pero lo difícil de esta investigación fue armar un sistema para que yo pueda realmente cuantificar el entrenamiento de mis gimnastas de la manera más objetiva posible. Y ahí viene donde más me llevó tiempo pensar cómo iba a hacer yo esta investigación. Entonces yo diagramé este sistema de entrenamiento. Cada sesión de entrenamiento yo iba a manejarme en esta puntuación. Si la gimnasta no venía a entrenar, tenía un 0. Si la gimnasta venía a entrenar y cumplía por menos del 50% de los objetivos, iba a tener una puntuación de 1. Si de los objetivos planificados ella cumplía del 50 al 75%, iba a obtener un 2, y si cumplía más del 75% de los objetivos diarios, iba a obtener una puntuación de 3. Con esto les quiero contar lo siguiente: no necesariamente la gimnasta siempre sabía cuál era el objetivo. Esa es una de las premisas. Lo importante era que yo lo supiera y que yo lo tenga en claro para que realmente sea objetiva, no porque me enojé con una, le voy a poner un 1 cuando se merecía un 2. No, los objetivos de cada día estaban previamente estipulados y dependían del momento. Si, por ejemplo, estábamos en una etapa precompetitiva, por ahí era un objetivo de rendimiento, no sé, 3 series de vigas sin caída, ¿lo logró o no lo logró? Eso era fácil. Pero a veces también eran objetivos de proceso y que yo tenía que tener en claro, muy en claro. Entonces, ¿qué hacía? Cada vez que terminaba un entrenamiento, yo lo volcaba en una planilla de Excel, ¿sí? Una planilla de Excel que cuando yo ponía un 1, automáticamente se me pintaba de rojo.
cuando yo ponía un 2 me pintaba de amarillo, y así me quedaba el sistema semáforo. Estas referencias con colores y esto que yo armé, yo lo sostuve por muchísimo tiempo. No solo lo empecé a hacer en el 2016, yo lo practiqué en el 2015 y lo sostuve hasta el 2018. En el 2019 no lo hice más y después les voy a contar por qué. Pero yo lo sostuve 4 años, y no solo lo sostuve para mis gimnastas, que en ese momento eran 8, sino que lo pasé y les pedí a todos los grupos en formación que lo pongan en práctica. Y la verdad es que fue un sistema que sirvió muchísimo. Después les voy a contar. Ahora voy a avanzar con la investigación. Entonces, acá esto es lo que hice. Yo sumaba las puntuaciones de todos los días de mis gimnastas y obtenía un número por mes. Y después lo que hacía era sumar esos 6 meses de mi investigación. Cada mes tenía un número y después simplemente sumaba los 6 meses. Y acá les puse como modo de ejemplo, por ejemplo, me dio 371. Yo ya había logrado cuantificar la calidad de los entrenamientos de mis gimnastas. ¿A través de qué? Del sistema que les mostré recién. Por otro lado, el registro de torneos era muy sencillo. A mí me daban la planilla con los resultados y yo los transcribía, ¿sí? En 6 meses tuvieron las chicas, entre torneos y controles, que son simulacros de torneos en los que hay juezas, 6 oportunidades para ver qué notas, qué puntuaciones obtenían. Vale decir que los torneos se manejaban siempre en los mismos parámetros, entonces los 6 servían por igual. Y por ejemplo, acá tenemos 6 competencias de una gimnasta mía, imagínense, acá tenemos 6. Entonces yo, como sabiendo y siendo consciente que por ahí uno puede levantarse con el pie izquierdo y tener un mal día, y eso no significa, digamos, no tiene relación directa con cómo entrenó, de 6 torneos, para mi índice de lo que es el resultado, decidí tomar los 3 mejores. Entonces, de estos 6 controles, yo voy a anular a las 3 puntuaciones más bajas, y me voy a quedar con los 3 mejores resultados de mi gimnasta en esos 6 meses. Estos 3 mejores resultados los voy a sumar, y me va a dar un número, ¿sí? Esto es lo que yo hice durante 6 meses. Saqué sus 3 peores torneos, tomé los 3 mejores para todas las gimnastas. Y entonces tenemos acá, finalmente, la planilla que yo tanto esperé después de 6 meses. Por un lado, de cada una de mis gimnastas, tenía la cifra de su entrenamiento, y por otro lado tenía la sumatoria de sus 3 mejores torneos, ¿sí? Acá tengo a mi señor independiente, que es el entrenamiento, y acá tengo a mi variable dependiente, que es el resultado, ¿sí? Tengo que contarles que lamentablemente de las 8 gimnastas, una no pudo continuar la investigación, que era X7, por una lesión que presentó a principio de esta investigación. Entonces, de mi N de 8 gimnastas, yo tuve que quedarme con 7 gimnastas. Y acá viene la parte en la que les digo que la formación lo es todo en un docente. ¿Por qué? Porque yo tenía que definir qué estadístico iba a usar para investigación. Entonces yo elegí lo que se llama la correlación de Pearson, que es un estadístico muy sencillo de sacar, que ustedes lo pueden buscar en cualquier tutorial de YouTube, cualquiera, ¿sí? Es muy, muy sencillo realmente, no se los voy a explicar, pero sí les voy a explicar que para usar la correlación de Pearson necesitamos 2 variables cuantitativas, señor X y señor Y, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a arrojar? Es un índice, la correlación de Pearson me va a arrojar un número, que ahora les voy a decir qué significa ese número. Me va a decir si hay asociación o si no hay asociación y de qué tipo, pero no me va a decir por qué hay asociación. Simplemente me va a decir si hay asociación o no. El tema de por qué hay asociación será tema de otra investigación. Simplemente yo quería saber si hay asociación y de qué tipo. El índice de Pearson, la correlación, se maneja entre estos números. Y ahora se los voy a explicar. ¿Sí? Ahora les voy a explicar porque es muy sencillo. Miren, se maneja entre el -1 y el +1, ¿sí? Si a mí, correlacionando estas 2 variables que tengo, ¿sí?, me da 0, significa que no hay asociación entre esas 2 variables, de ningún tipo. Ahora, si me da hacia el lado positivo, en el rango del 0 al +1, significa que hay una asociación directa. ¿Qué significa esto? Que cuando una variable aumenta, la otra también, ¿sí? O que cuando una disminuye, la otra también. Entonces, si yo iba a obtener un resultado del 0 al +1, iba a significar que si mi entrenamiento era bueno, mis competencias iban a ser buenas.
Si mi entrenamiento era malo, mis competencias iban a ser malas, ¿sí? Pero también me indica el grado de asociación. Si me daba en esta zona, me iba a dar una asociación débil. Si me daba en la zona central, me iba a dar una asociación moderada, y si me daba cercano al 1, al más 1, me iba a dar una asociación fuerte. Si me daba 1 exactamente, era perfecta la asociación. Por el contrario, hacia el lado de los negativos pasa lo mismo, pero es inversamente proporcional, o sea, es indirecto. ¿Qué me va a decir? Que si a mí me da un Pearson del 0 hacia el negativo, me iba a dar que si una variable aumenta, la otra iba a disminuir, o si una disminuía, la otra iba a aumentar en los mismos grados, ¿sí? Entonces, imagínense que si a mí me da negativo el valor, ¿sí? Me iba a decir que a mejores entrenamientos, peores resultados, o a peores entrenamientos, mejores resultados, con estas gradaciones, débil, moderado, fuerte de asociación. Y yo quería saber qué me daba, si una vez que de explicarles estos, van a entender ustedes qué es lo que me dio Pearson a mí. Entonces el por qué y el para qué es muy, muy claro. Primero, quería ver si existía una asociación entre esas variables, ¿sí? Después, ¿qué tipo de asociación? Si directa o indirecta, que es lo que vimos recién. Y después, como es una investigación de un N muy chiquito, que empezaron siendo 8, pero pasaron a ser 7, me iba a decir si había casos singulares, particularidades, valores outlier, algo que yo tuviera que saber como entrenadora. Esta es mi hipótesis. Yo digo que existe una relación entre la calidad en los entrenamientos con sus resultados competitivos. Esta era la hipótesis de mi investigación. Y simplemente como para que ustedes sepan la cantidad de horas y días que entrenábamos en el 2016, ¿sí? Nosotros hacíamos 6 sesiones semanales, de las cuales 4 duraban 4 horas y 2 duraban 6 horas, que eran los turnos largos, martes y jueves, ¿sí? En total entrenábamos por semestre 840 horas semestrales. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué se entrena tanto en la gimnasia? Nos tenemos que remitir a lo que les dije, automatización, repetición. Se entrena tanto en la gimnasia porque realmente necesitamos repetir para automatizar, ¿sí? Las rutinas, las series, las secuencias, los movimientos. ¿Y por qué? Porque además tiene varias etapas nuestro entrenamiento, ¿sí? Tenemos una parte de preparación física que es fundamental para que la gimnasta sea indestructible. Tenemos una parte de entrenamiento técnico, que es propiamente dicho en los 4 aparatos. Imagínense que tenemos 4 aparatos, considerando que más o menos mínimo tenemos que 40 minutos por cada aparato, ya hagan la relación multiplicándolo por 4. Pero también tenemos que la gimnasia tiene como base el ballet, ¿sí? Todos los movimientos que ustedes ven de línea corporal tienen que ver con el ballet. Y por otro lado tenemos mucho trabajo de lo que es la presentación artística, porque como les conté, hay 2 aparatos que son plenamente de presentación artística, que son viga y suelo. Bien, en contraposición a esas 840 horas que se entrenaban por 6 meses, tenemos que la competencia neta, la duración, es menos de 4 minutos. Menos de 4 minutos, imagínense. Tenemos aproximadamente 10 segundos es lo que dura salto, una rutina de paralelas promedio 40 segundos, y una rutina de viga y suelo de 1 minuto 30. Hagan la suma y van a ver que no les da más de 4 minutos. Entonces, ¿te acuerdan cuando había 2 círculos grandes que yo les decía que la investigación, que quería ver si había asociación entre el círculo grande, que era el entrenamiento, y ahora pónganse en su cabeza esas 840 horas semanales, en contraposición con los 4 minutos de una competencia? Bien. Acá están nuestras protagonistas. Eran 8, digo eran 8, porque una tuvimos que darla de baja por lesión. Las protagonistas tienen las iniciales puestas, un poco para no perderme y para explicarles. Acá hay 2 de las protagonistas, así que claramente van a saber de quién estoy hablando, escuchando esta exposición. En este momento yo tenía 8 gimnastas, dijimos, nivel infantil y nivel juvenil. ¿Sí? Juveniles tenía 3, X1, X2 y X3. Y tenía, te digo tenía porque me quedé sin una, 5 infantiles, de las cuales me quedaron 4 infantiles. Entonces tuve un N de 7, de las cuales 3 son juveniles y 4 eran infantiles. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estas protagonistas? Van a ser observadas durante 6 meses y van a ser calificadas por un sistema semáforo de observación. Se les van a contar sus 3 mejores torneos durante estos 6 meses, ¿sí? Y esto es lo que vamos a correlacionar.
6 meses que hacen a 50.000 minutos de entrenamiento contra 12 minutos o por 12 minutos, que son los 4 minutos de cada una de las competencias. Yo voy a tomar 3 competencias, entonces me da que vamos a correlacionar 50.000 minutos y 12 minutos. Fíjense la importancia del entrenamiento, fíjense lo que yo quería resaltar. Bien, por último, la investigación va a tener un enfoque cualitativo y cognitivo. ¿Qué significa esto? Que yo no necesito una muestra muy grande para hacer esta investigación. ¿Por qué? Porque va a estar, así como esta imagen lo dice, ven las diferentes sillas, bueno, va a estar en el tema de la diversidad, en ver cuáles son las particularidades de mi muestra, ¿sí? Entonces, va a tener este enfoque, va a ser cualitativo y cognitivo. Bien, me tomo un minuto para respirar y contarles que esta imagen es lo que representa para mí cuando yo obtuve los resultados. Yo quería agarrar un cuchillo y matar absolutamente a mis 8 gimnastas, a todos los que me ayudaron en la investigación y absolutamente a todos, porque ahora les voy a contar lo que me pasó. Cuando uno está sumamente emocionado, hace una investigación, dice, bueno, estuve 6 meses concentrada en a ver qué me da, porque me va a dar lo que espero. Bueno, este es el resultado de mi investigación gráficamente. Teníamos 7 gimnastas, porque una se dio de baja por lesión, y claramente si ustedes ven algo, no hay coordenadas, no hay nada a propósito, algo les parecerá muy raro. Tenemos un área ubicado ahí, y tenemos un punto que yo lo vi y dije, me mato. Si de 7, una me dio para cualquier lado, yo me mato. Y esta fue mi cara. En este momento yo me quería matar, porque aparte ni siquiera sabía quién era. En ese momento tuve creo que 2 semanas frustradas sin poder entender qué era lo que había pasado. Y tenía 2 posibilidades. O presentar mi investigación con los valores así como me iba a dar, que ahora se lo voy a mostrar, o sacarla directamente de mi investigación. Era fantástico, tenía 8 y me quedé con 6. Divina, era una investigación casi personalizada. Pero es lo que me pasó, es lo que me pasó en esta investigación. Entonces, bueno, acá ven graficado, digamos, la toma de resultados mes a mes, los entrenamientos de cada una de mis gimnastas y la sumatoria de sus 3 mejores torneos. Y esta es la variable para graficar, porque no lo hacíamos con decimales, simplemente eso. Tenemos a X7, que se dio de baja por lesión, y tenemos a X1, que me había dado para cualquier lado. Yo sabía que era mi valor outlier. X1 era mi valor outlier. Y fíjense, tenemos 2 cuadros y les pido que presten atención. De mano izquierda tenemos la presentación con las 7 gimnastas. Y de mano derecha, los números, el índice, el coeficiente de Pearson, con 6 gimnastas. Y fíjense qué pasa, acuérdense de esa línea de tiempo que yo les mostré. Y les dije, considerando a X1 y sin sacarla de mi investigación, a mí me daba una asociación del 0.2%. ¿Qué significaba? Que casi no había asociación entre una variable y otra. O sea, que mi coeficiente de determinación era de 0.04, o sea que se asociaban un 4% estas 2 variables. Hermoso. Ahí estaba, pero si yo sacaba muy amablemente a X1 de mi investigación, me daba que el coeficiente del Pearson era 0.8. Acuérdense que si me acercaba al 1 era perfecto. Tenía una correlación del 65%, con lo cual era fantástico, porque hay muchas otras variables, pero me decía que la variable entrenamiento con las de resultados estaba asociada en un 65%. Me encantó. La saco, dije. Miren ahora, si yo solo tomara la asistencia, ¿sí? Esto quiere decir que cuanto más faltas tengo, por lógico, menos resultados voy a tener. O sea que este índice me debería dar negativo, ¿sí? Porque no saco de lado cómo entrenó, sino simplemente si vino a entrenar o no. Fíjense, la sin asistencia, 5, 1, 0, 1, así de 6 meses, ¿sí? Y me daba de mano izquierda nuevamente la muestra de 7, o sea, con X1, menos 0.19, o sea, nada. Era casi nula la asociación entre que si venía a entrenar era importante para que le vaya bien, imagínense. Y por el otro lado, tenía sin X1 que me daba menos 0.74. Había realmente una asociación
entre moderada y fuerte, entre las inasistencias y los resultados. Y era fantástico nuevamente. Yo ya me había decidido, iba a sacarla de mi investigación. Entonces, ¿qué pasó? Después de que me calmé y dije, bueno, vamos a ver qué pasó, y volvemos a lo mismo. El enfoque cualitativo y cognitivo me permite detectar particularidades. Me di cuenta que de mi muestra era la única gimnasta que en el 2016 tenía 14 años de edad. Las demás eran más chiquitas, ¿sí? Entonces yo encontré este dato, porque como toda investigación, uno necesita un marco teórico, un estado de arte. Entonces yo tenía que buscar algo que avale esta teoría de que era la única con 14 años y que algo pasaba. ¿Y qué encontré? Que un autor que se llama el Dr. Christian Hartmann en el 2007 dijo, ¿sí?, en un estudio en gimnastas mujeres, que entre los 11 y los 13 años se encuentran en la mejor etapa motriz, de esto no hay duda, ¿sí? Es el momento en el que a la gimnasta hay que enseñarle todo. Dice, luego suceden cambios hormonales y madurativos que hacen que la gimnasta esté incoordinada, tenga muchos cambios de humor, tenga muchos cambios morfológicos, sufra de muchos cambios morfológicos, y dice, la única razón, miren lo que yo encontré, yo ahí ya dije, bueno, me salvé, dice este autor, la única razón para continuar evolucionando es gracias al mantenimiento del entrenamiento periódico, palabra mágica, me salvé. ¿Por qué? Porque me estaba diciendo que si bien en mi investigación me había dado para cualquier lado, y era un valor outlier de mi investigación, claramente, la tuve que sacar, outlier significa que la sacamos, porque si no la muestra me da cualquier cosa, me estaba diciendo que por la única razón que pudo haber pasado una situación así, es por todo lo que ella había entrenado. Entonces, lejos de perder fuerza en mi investigación, me estaba diciendo que se supone que si ella había entrenado más o menos, pero había competido muy bien, era por todo lo que había hecho ella antes. Por ahí esos 6 meses le estaba pasando algo, que ahí volvemos al estudio de las singularidades. Yo cuando descubrí quién era, empecé a ver qué fue lo que le pasó en ese 2016, en ese periodo de tiempo. Y pude entender muchísimas cosas y dije, gracias a esta investigación, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Entonces yo entendí que realmente ella pudo competir bien, más allá de que no entrenó tan bien, por todo lo que había hecho antes, por todo lo que había entrenado antes. Y fue fantástico, porque si bien la tuve que sacar de mi investigación, me invitó a mí a pensar en otro tipo de investigación, una investigación futura, porque también esto pasa con las investigaciones. Una investigación te deja resultados que vos podés usar para investigaciones futuras. Y volvemos a lo mismo, la importancia de un estudio así para el respeto de las singularidades y las particularidades de cada una de las gimnastas con las que a mí me toca trabajar, ¿sí? Bien, 3 años después es la gimnasta que ustedes vieron en el video, X1, 3 años después, es la gimnasta que ustedes vieron en el video competir, y es la gimnasta, la única clasificada al Juego Olímpico de Argentina para gimnasia, clasificada a Tokio 2020. Entonces, dimensionemos la importancia de que un entrenador realmente pueda entender, analizar y ver qué pasa. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que está pasando durante esos 6 meses? ¿Por qué a mí me dio un resultado así? ¿Sí? Entonces, cuando yo entendí que X1, ¿sí?, era esta persona que hoy tenemos en la audiencia que está escuchando, ¿sí?, está escuchando la presentación y se debe estar riendo, porque ahora les voy a decir por qué se debe estar riendo, cuando yo descubrí que era esta persona, entendí que ella es muy diferente al resto en un montón de situaciones y comportamientos. Muy diferente al resto, que uno tiene, como todas las gimnastas, todas son diferentes, que uno tiene que aprender a respetar esas singularidades para poder potenciarlas, porque realmente si yo no hubiera respetado todos los procesos por los que ella pasó, no hubiéramos conseguido nunca el éxito deportivo que Martina obtuvo todos los años de su carrera deportiva. Martina fue la mejor gimnasta argentina y la gimnasta número 3 de América, de lo que es el ranking panamericano. La manera que ella obtuvo la plaza, la clasificación del Juego Olímpico, que fue la segunda plaza individual conseguida para América. Entonces, la verdad es que es muy importante que un docente haga una investigación, porque tenemos que respetar las situaciones. Que yo después vi que en el 2016, por ejemplo, Martina había sufrido una lesión de menisco que al principio fue asintomática, pero 3 meses después
salió a la luz porque le empezó a molestar la rodilla, sufrió una intervención quirúrgica muy sencilla, una artroscopía, pero tuvo una intervención, se tuvo que pedir un permiso especial para que ella pudiera competir en el Panamericano de ese año, su primer Panamericano juvenil, del que trajo un montón de medallas. Después pasó lo mismo en el Sudamericano, y hay conductas y patrones que son propias de Martina para poder expresar esa ansiedad, que si yo no las hubiera conocido, la verdad, seguramente me hubiera cansado y me hubiera frustrado. Pero es en ese conocer las particularidades de cada una, en este caso de Martina, me permitió que 3 años después es la gimnasta clasificada al Juego Olímpico. Y por último, como para mencionarles el marco teórico de esta investigación, yo busqué autores en los que el entrenamiento, la práctica, cobrara mucha relevancia a la hora de conseguir resultados competitivos, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho Eriksson, que es un psicólogo sueco, ¿sí? Que creo que falleció este año, si no me equivoco, en el que habla que para toda tarea, cualquiera sea, tiene que haber una intención de la persona que lo hace. Intención significa que tiene que querer hacer algo, ¿sí? Sumado a que tiene que haber un esfuerzo, y esta palabra me gusta mucho para las personas que hacen cualquier cosa, porque no podemos estar nunca en una zona de confort, ¿sí? Cuando hacemos una actividad. Tiene que haber un esfuerzo, un sacrificio, una entrega, porque no es nada es fácil, mucho menos si queremos ser expertos en algo. Y dejé este círculo vacío porque es lo que respecta a nosotros como formadores y profesores, ¿sí? Que es el tema de la tutoría, de los feedbacks. Lo voy a poner en grande, ¿sí? Porque este es el área del que nosotros nos tenemos que ocupar y velar por cada vez ser más profesionales, ¿sí? Tiene que haber una persona que quiera hacer algo, que sepa que ese algo implica muchísimo esfuerzo y sacrificio, y a la vez tiene que tener una persona al lado que le esté constantemente haciendo un feedback de lo que hace, porque solo no puede mejorar. O sea, por sí solo, si bien hay un porcentaje que puede lograr solo, siempre se necesita del otro para obtener un tutorial, un feedback, una devolución de lo que hago. Y esto va a ser a una práctica deliberada, que significa el famoso no hacer por hacer, el hacer con algún motivo. Y como conclusión de esta investigación, y esto también es fundamental, cuando yo realicé esta investigación, la realicé, como les dije, en gimnastas infantiles y juveniles. Y entonces no es aleatorio esta imagen que yo puse de 3 personitas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al protagonista, que es la persona que decide hacer algo, cualquier actividad, cualquier deporte. Por otro lado, tenemos al entrenador, esa tutoría que hablamos recién. Pero también tenemos a la familia que sí o sí tiene que acompañar en el proceso de formación, porque cuando las gimnastas son chicas, no deciden por ellas mismas. Hay una familia que la tiene que llevar, hay una familia que tiene que costear su actividad, hay una familia que tiene que estar de acuerdo con lo que uno le está proponiendo. Entonces, al principio, en la carrera y en esta investigación, éramos un equipo así. Después, cuando ese deportista o esa persona que hace una actividad a nivel experto se crece y se consolida, ya el vínculo es de a 2, ya la familia no está, porque ya es una persona mayor que tiene discernimiento propio, que no necesita el consentimiento de nadie. Pero al principio sí, esto es importantísimo. ¿Y por qué resalto esto que es importantísimo? Porque el sistema que nosotros habíamos creado de calidad de los entrenamientos era lo que nosotros le compartíamos a las familias, a los padres, una vez por mes. ¿Por qué? Porque es importante que la familia tenga conocimiento de cómo estaba entrenando su hija. Y si teníamos algún patrón de rojo, 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 o falta, 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 mira, tu hija se está enfermando mucho, o mira, tu hija viene a entrenar, pero la verdad no le está pasando bien, detectemos un problema, la verdad, ocupémonos con tiempo. Entonces, este sistema que yo les mostré, a mí me sirvió por muchísimos años. Yo ahora ya no lo utilizo más, ¿sí? No lo utilizo más porque yo ya hablo directamente con mi gimnasta y no hablo con las familias. Pero ¿después de cuánto? Después de muchísimos años, de más de 10 años, trabajando, ¿sí? A la par, familia, gimnasta y entrenador. Estos son los autores más importantes que yo les dejo, como si ustedes quieren buscar referencias de la investigación que yo hice, y es la eterna discusión entre el talento versus el entrenamiento, entre lo innato, que es lo que es inherente a la persona, y lo adquirido, que es aquello que entrenamos, que hacemos, ¿sí? Entonces yo soy del palo de que buenísimo si aparte de la gimnasta, aparte de que entrena, tiene talento, ¿sí?
pero si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con la persona que entrena y realmente se rompe el alma por algo, y no por aquella que tiene talento y no le cuestan las cosas, porque creo claramente en el fenómeno de compensación. La compensación es aquello que por ahí, imagínense en el deporte básquet, no es tan alto, pero realmente tiene una inteligencia que suple esa falta de altura. Imagínense para hablar en esos términos. Y me quedo con esta frase: muchos son los que comienzan este largo camino, y muy pocos los que alcanzan la excelencia y la notoriedad, ¿sí? Y esto es la decantación del camino al alto rendimiento natural que sufren todos los deportes. Yo en ese momento tenía 8 gimnastas. Hoy directamente estoy entrenando solo a 2. ¿Por qué? 2 que están acá presentes en este momento. ¿Por qué? Porque se hace muy difícil el camino y porque van pasando muchas situaciones y muchas cosas que hacen que una gimnasta a veces no quiera continuar con su carrera, y a veces sí. Pero bueno, volvemos a la misma frase: son muchos los que empiezan, son muchos los que tienen talentos, pero son muy pocos los que están dispuestos a realmente tener una intención y un esfuerzo de hacer las cosas y aceptar una tutoría o un feedback, cuando a veces el feedback no es el que esperan ellos. Seguimos hablando del marco teórico, ¿sí? Que Erickson, que es un autor que a mí me gusta muchísimo, dice que experto o especialista por la cantidad y la calidad de la práctica que realiza. Y ahí volvemos a la teoría de las 10.000 horas o los 10 años. ¿Qué es lo que hace que una persona sea experto? La cantidad de tiempo y la calidad de tiempo que uno invierte en esa práctica, la que sea, ajedrez, música, deporte, lo que ustedes quieran. Y dice que los expertos se destacan por un alto nivel de autorregulación y autoaprendizaje. Esto es completamente cierto. Cuando la gimnasta entiende qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal, y cuando la gimnasta entiende, empieza a darse cuenta qué es lo que hace, hay una autorregulación, autoaprendizaje muy fuerte. Y a la vez, esta es la importancia nuestra: intervenciones calificadas, intervenciones que estén a la altura de lo que esté haciendo la persona que estoy entrenando. Y por último, y ahora sí vamos a dar lugar a las preguntas, voy a dejar de compartir la pantalla y todo, es agradecerles por escuchar esta presentación y decirles que con este mismo código yo les pedí un feedback, porque nosotros nos valemos de los feedback, de si les gustó o no la presentación. Esa es por un lado, que es más gráfica, y si quieren escribir su opinión, también se los agradecería, porque a mí me va a ayudar mucho a ver si entendieron y si quedó claro el mensaje que yo les quería transmitir. Bueno, Agustina, terminé. fantástico. No te cuesta hablar a vos. No, pero se aburrieron mucho porque yo quería hacerlo así. No, para nada. Ta. Acá nos dice que está Martina, nos están muy agradecidos por la investigación. Quería consultar si es aplicable a otros deportes o si vos solamente lo hiciste con respecto a la gimnasia deportiva, artística y deportiva. Y nos dice que está Martina conectada. Bueno, si quiere hablar, obviamente que puede hacerlo. Yo la puse para que se active el audio. Si quiere hablar, sería genial, pero depende de ella, no la quiero molestar tampoco. Bueno, sí, obviamente que yo solamente puedo hablar del deporte al que me dedico. Sería muy interesante. Yo, la verdad que soy una convencida que para todo en la vida, más allá del talento, en realidad lo que hace la diferencia es la práctica, y la práctica deliberada, esto de lo que acabamos de hablar. Así que yo creo, y a mí me encantaría que se pudiera ser traspolado a otros deportes y a otras actividades. Yo lo pude hacer en la mía, y les puedo compartir qué es lo que a mí me pasó en esos 6 meses en los que casi me suicido al principio, como les conté, pero no, resistimos y salimos adelante. Pero bueno, ojalá, y sería buenísimo poder ver esta investigación aplicada a otros deportes, y los invito y los incentivo a que la hagan. Y por otro lado, Martu, si podés habilitar el micrófono, voy a poner la vista del hablante, así te veo. Esta es una sorpresa, Martu. No me odies, Martu, ¿estás despeinada? No le dije que iba a hablar, no le dije nada. Martu, esperen, porque por ahí no está, se fue. Vamos a ver cuando aparezca. A ver si aparece. Está autorizada. Ahí está. ¡Ay, no me dejó en banda! ¡Qué bueno! Hola, Martu. No. Hola. ¿Cómo estás? No sé si tiene buena señal para charlar. No tiene buena señal, pero por ahí saludar puede. Martu, Estaba nada. planeado esto. No estaba planeado, escuchen. Nosotros entrenamos el sábado, hoy entrenamos muy temprano, a las 8 de la mañana, motivo que les voy a contar que estoy indignada y enojada públicamente porque hacemos una competencia y me pusieron última. Así que eso, aparte, eso es anecdótico, quiero manifestar mi hashtag de no estoy de acuerdo.
pero por otro lado, no estaba planeado, y yo le dije a Martina y a Rocío, que son las gimnastas que hoy están acá, que fueron parte de la investigación, que la verdad es que me pareció una buena oportunidad para que ustedes conozcan. Martu, yo agradecerte, porque lo que vos me enseñaste del deporte no tiene nombre. Si querés saludar a los que te están escuchando. Hola a todos y nada, estuvo muy buena la charla, estuve ahí escuchando. ¿Te sorprendió? ¿No sabías nada de esto? No sabía nada. La verdad es que es lo que hablamos y... Tampoco estaba planeado que me hagas hablar. No, pero es que estás cada vez hablando mejor, ¿entendés? Entonces estamos practicando cada vez más. No, la verdad es que para mí es un orgullo que hayas escuchado esta charla porque sinceramente sos mi primera gimnasta en nivel elite, aprendí todo gracias a vos, te lo vuelvo a decir, el camino no es fácil y hubo un montón de momentos en los que nos dejaron muchas experiencias, pero tengo el agrado y el gusto de decirte que finalmente fueron todas positivas porque lo que aprendí y lo que uno aprende a respetar estas singularidades es lo que hace la diferencia a la larga, así que te agradezco por eso, por haber escuchado esta investigación y por enterarte hoy en día de lo que pasó en el 2016. Sí, yo no sabía nada de eso, pero nada, creo que fuimos aprendiendo las dos juntas de a poco, nada, dentro del error y nada, los aciertos también. Bueno, Martu, agradecerte, sé que no estabas preparada y que no te preparé psicológicamente para esta charla, pero agradecerle a Ro, que también estuvo escuchando esta presentación, que también fue una investigación que hice con ella. Rocío es mi gimnasta de nivel juvenil, que de la selección, que también escuchó esta charla. Agradecerles, espero que no se hayan aburrido mucho, ustedes que son más chicas, pero hablaba de ustedes, así que me parecía que estaba bueno que lo sepan. Chao, Martu, ya le podemos sacar el micrófono a Martu. Listo, ahí ya está, le sacamos el micrófono. Y si querés ir a algunas preguntas... Las veo por el chat, a ver. A ver, si querés te leo alguna. Por favor. Dice que son una caja de sorpresa, dicen acá, no sé, te deben conocer. Está excelente la investigación, una apasionada en el deporte, bueno, clara la explicación. Si alguna vez probaste sacando la variable competencia. No, esta investigación la hice así y la verdad es que tendría que pensar qué otra variable elegir, que pueden ser muchísimas, como para hacer otro tipo de investigación y otro tipo de estudio longitudinal. La verdad es que yo quería saber qué tipo de asociación existía en el caso de mis gimnastas en estos 6 meses, y esta investigación se aplica en un periodo de tiempo y en un grupo determinado, y la verdad es que tendríamos que tener muchas investigaciones así para ver qué pasa, y también en diferentes deportes, pero bueno, yo trabajo muchísimo en el campo, no solo en la parte, me encanta la parte teórica y la parte académica, pero también hay que tener mucho tiempo, y no soy una investigadora, yo soy, por ahora, una entrenadora de la Selección Nacional de Gimnasia. Perfecto. Acá me dicen el somatotipo versus corazón. Bueno, yo no soy muy conocedor de estos temas, así que... No, es que es lo mismo, es lo que está hablando, es el talento, o sea, el somatotipo es el biotipo que generalmente se espera de una gimnasta, que tiene que tener, no tiene que ser muy alta, bueno, o sea, versus realmente que sobre lo que a mí me tocó ser, alta, baja, más gorda, más flaca, hacer lo mejor que pueda hacer, ¿entendés? Eso es básicamente lo que está diciendo. Perfecto. A ver si encuentro alguna pregunta. Acá hay una pregunta con chicos en contexto de vulnerabilidad. Sí. Lo tenés 2 o 3 meses en tus manos y podés realizar alguna investigación al respecto y si hay avance en la conducta, mejoras en la conducta. Es una muy buena pregunta. Nosotros, la verdad es que tenemos una gimnasta que para mí es una gimnasta fuera de serie, en condiciones de vulnerabilidad, y que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para sostenerla. Ojalá haya políticas más desde arriba y no solo de privados como nosotros. Sinceramente, nosotros tenemos un solo caso así tan puro de una situación de riesgo en el que tratamos de darle absolutamente todo lo que está a nuestro alcance. Así que no puedo contestarte esta pregunta porque no hice ningún tipo de investigación.
Sí puedo decirte que en este caso la ayuda de nosotros como institución privada, su entrenadora principal que es Cami, y todo el equipo de trabajo, hacemos todo y vamos a velar, pero hasta la muerte nuestra, para que esa gimnasta por su situación no se pierda. Otra pregunta creo que es de Wilmer, que creo que es de Bolivia. Tenemos gente de varios países acá. ¿Cómo es el entrenamiento mental de los deportistas? Y bueno, yo sé que vos trabajás con Pablo Nigro, que es amigo nuestro, que es psicólogo también de River, así que bueno, te dejo el pie para que comentes eso. Sí, sí, yo no puedo hablar, no soy psicóloga, no puedo hablar con rigor científico del entrenamiento mental, pero tenemos un gran profesional en nuestro equipo de trabajo, que es Pablo Nigro, al cual yo quiero mucho y la verdad que hace un trabajo excelente con las chicas, las respeta, las acompaña, las ayuda desde la parte profesional, así que la verdad que de preparación mental y psicológica del atleta yo sé lo justo y necesario. Simplemente lo único que les puedo decir como consejo y que aprendí con el tiempo es que lo que nosotros les queremos decir o que necesitamos decir no es lo que la gimnasta quiere escuchar, claramente. Y ahí es cuando uno tiene que priorizar al atleta y pensar qué es lo que necesita que le diga. ¿Necesita que le diga algo o no necesita que le diga nada? Porque la verdad es que a veces el entrenador no se da cuenta y en su ansiedad, en su propia ansiedad, porque también está estresado de la situación de competencia, no para de decirle cosas al atleta que lo vuelve loco. Entonces, como consejo, yo aprendí en que si no tengo algo que esté 100% segura de que le va a ayudar, no digo nada. Porque ahí por lo menos no la voy a pifiar. Perfecto. Otra pregunta tiene que ver con que dice, al principio dijiste que no utilizabas mal el sistema del semáforo para diagnosticar y por qué. Y te comento también que tenemos conectado a Adrián Berrio, que es entrenador aquí de gimnasia en la Ciudad de Esperanza, y a Graciela Breques, que es la mamá de Juan y Alarcón, que si no lo conoces, después te voy a, supongo que por ahí lo conoces, te voy a pasar información de él, que es un grosso aquí en nuestra ciudad, que lo queremos mucho. Después te voy a pasar algunas imágenes de la actividad que hace él como gimnasta aquí de la Ciudad de Esperanza. Y la pregunta entonces era sobre el sistema de semáforo para diagnosticar. Es que yo les contaba que a partir del 2019 no lo utilicé más, porque yo pasé de tener 8 gimnastas, en los cuales ese sistema me ayudaba muchísimo, a tener 2 solas. Entonces el plan ya pasó a ser totalmente individualizado, y sobre todo en el 2019, en el que el foco estaba en la clasificación olímpica de Martu y en el desarrollo de Rocío como gimnasta juvenil. Entonces la verdad es que en el 2019 tenía esas 2 gimnastas y después tenía también a Lucía y a Malena, cada una con una situación diferente. Entonces, como ya las gimnastas tenían cierta edad y cierta independencia, y yo cada vez hablaba menos con las familias, el sistema que yo hice para el registro de los entrenamientos de esas 4 gimnastas que yo tenía fue totalmente diferente e individualizado. Acá tenés una desde Colombia, Barranquilla. ¿Qué tiempo en la semana le das al ballet y coreografías? Bueno, eso también depende de si están en una etapa formativa o no de la actividad. Cuando uno empieza con el deporte en el mediano rendimiento, la formación en el ballet tiene un mayor porcentaje. Después, cuando la gimnasta ya se va consolidando, si bien es importante el mantenimiento, depende de la gimnasta y qué estilo la gimnasta haya adquirido para ver si se especializó en algún aparato, y si ese aparato es de presentación artística, como lo que les explicaba de Biosuelo, o si no lo es, o si hay que tener un porcentaje mínimo para que realmente pueda mantener el estándar mínimo esperable. Entonces esto depende, la respuesta es que depende, cuando ya se consolida en el deporte, depende de la gimnasta y la necesidad, si tiene o no necesidades de determinados momentos. Por ejemplo, en la creación de un libre, voy a dedicarme más todo lo que es a la parte de presentación artística porque está creando un personaje y va a tener mucho más porcentaje de entrenamiento el ballet, la presentación artística, el trabajo coreográfico. Pero después depende de la gimnasta. Bueno, y la última, si te parece, para ir cerrando, de Rubén, ¿cómo se estructuró el entrenamiento en la pandemia y qué repercusiones tuvo en el rendimiento deportivo? Bueno, suponiendo que estaban entrenando para los Juegos Olímpicos y tuvieron que reprogramar todo, eso estimo yo. Así que esa es la última, y después yo voy a subir la encuesta a la plataforma desde el martes, te voy a pasar los resultados, voy a subir los videos que vos pasaste también, y el Power si me lo pasás. Sí, obvio. Y bueno, contestá si querés esa, y después terminamos, y bueno, agradecerte por haber estado acá. Vos donaste lo lo que debías recibir hoy por dar la charla, así que después te vamos a mandar la foto de a dónde va dirigido eso.
Así que muy agradecido por todo lo que has volcado hoy. Bueno, para contestar la pregunta, entre la situación de pandemia y entrenando en casa hacíamos 3 turnos. El primer turno muy temprano, físico, a las 8 de la mañana. De los martes, jueves y sábados hacíamos un turno físico a las 8. Después hacíamos un turno de los los lunes, miércoles y viernes, tiene que ver con la fuerza isométrica y la flexibilidad, posturas de yoga, como complemento de la parte física. Después hacíamos por cercano al mediodía un turno técnico, que era, tratábamos de simular el entrenamiento en los aparatos por aparatos, y a la tarde hacíamos un complemento físico-técnico como un tercer bloque. Fue difícil porque al principio pensábamos que era simplemente mantenernos activos, pero después teníamos que darle un fundamento porque se extendió en el tiempo. Tuve un equipo de trabajo que me ayudó muchísimo a sostener a las chicas, a darle ánimos. Entrenamos juntos todos los martes, jueves y sábados durante la pandemia, y la verdad es que yo estoy muy agradecida por lo que se hizo, por el equipo, cómo nos ayudó a hacernos compañía entre todos. Y bueno, la verdad es que ahora que volvimos al gimnasio, si bien la pérdida técnica no es muy grande, hay que ir despacio porque hay que preservar una adaptación, una acomodación más que nada psicológica de una persona que estuvo 3 meses encerrada a pasar a entrenar diariamente en su gimnasio, que es su hábitat habitual. Así que, si bien no hubo una merma tan grande de la parte físico-técnica, sí hay que tener en cuenta que hubo un cambio muy grande en sus rutinas, y hay que ir llevando de a poquito. Y por último, la agradecida soy yo de poder, ustedes me dieron la posibilidad de volver a esta investigación que yo hice en el 2016, y aprendí todavía mucho más de lo que ya había aprendido. La modifiqué un poco en función de la presentación, y la verdad es que siempre es bueno volver a lo que uno hizo y repensarlo, y ver que 3 años después uno por ahí está parado de otro lado, después de tantos años, pero que no sigue, que yo no perdí el norte en decir que sostengo que el entrenamiento, la variable que nosotros podemos manejar, es la variable más importante, y el esfuerzo de las gimnastas es lo distintivo. El talento se va con el tiempo. Lo que queda es la voluntad de hacer las cosas y hacer lo mejor posible. Bueno, muchas gracias, Agus, muchas gracias a todos los presentes, como te dije, a varios países, hay gente de Chile, de Bolivia, de Colombia, y bueno, muchas gracias a los 3 disertantes, y bueno, la verdad que seguramente en el futuro nos estaremos contactando para armar alguna otra cosa, las gimnastas que se conectaron, que la verdad que nos sorprendieron. Y bueno, vamos a estar todo subido a la plataforma, después te voy a pasar la grabación también para que la tengas, y puedas pasar esta investigación a otra gente que tal vez no se pudo conectar hoy. Agradecerte y estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Ahí tenían en la diapositiva mi Instagram, me pueden escribir por ahí, que es una red social que yo uso bastante, así que cualquier consulta, lo que sea, mi Instagram es @mignoneagustina, me contactan, y gracias a todos los que escucharon, espero que se hayan divertido. Bueno, muchísimas gracias, y estamos en contacto y subo toda la plataforma. Gracias. Dale, buenísimo. Chau a todos, gracias.